¿A dónde vais? A escuchar el Cawin, ¿Qué cagüín? el podcast, po, el de Vida Digna. Estás escuchando El Cawin, un podcast del movimiento solidario Vida Digna de San Joaquín. Para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Un saludo, comunidad. Gracias por escucharnos el día de hoy. Ven, soy Oscar, dinamizador del podcast de El Cawin, y hoy nos alegra tener de invitadas a vecinas que además son compañeras, con muchos años organizándose en la comunidad de San Joaquín. Así conversaremos sobre la vigencia de la lucha desde su experiencia organizándose frente al encarecimiento de la vida y las formas de opresión que han vivido en carne propia, tanto en periodos altamente hostiles como la dictadura, así como momentos posteriores espontáneos como la pandemia. Y sin más, empecemos el cawineo. Coméntenos, por favor, quiénes son y algo de su experiencia organizativa pasada o actual, si es que la tienen. Mi nombre es Teresa. En este momento estoy participando en la casita sindical y comunitaria de acá de San Joaquín, en el grupo que se llama Rebrote, ¿ya? Estoy hace poquito participando y tenemos un trabajo como intergeneracional muy bonito. Bueno, en la comuna, en el territorio de San Joaquín, yo participé en época de la dictadura en un grupo muy importante para mí hasta el día de hoy que se llamaba Pehuen. Yo creo que por ahí, por ahora, después seguiremos contando, me imagino, todo lo que vivimos. Mi nombre es Onofre. Yo me acerqué a este sector el año 78. Acá en esta zona el eje central de las organizaciones sociales principalmente era la iglesia Santa Cristina. Yo llegué a un preuniversitario ahí. Año 78, año donde el tema principal era los derechos humanos y en diciembre había que montar una exposición de los derechos humanos. Y en una asamblea alguien me pescó la mano, me la levantó y quedé metido en el baile. Bueno, mi primera participación ahí en esa comunidad fue en un grupo pastoral que se llamaba Jesús de Nazaret, que salió específicamente del preuniversitario, pero no era lo mío. A los 3 meses conocí este grupo Pehuen, que el grupo Pehuen se había armado a principios del 78, con familiares de las personas que estaban en la bolsa de cesante. Bueno, con el tiempo Pehuen pasó a ser uno de los ejes de los movimientos juveniles sociales dentro del sector. Tuvimos prácticamente hasta el año 90 en funcionamiento. Por la dinámica que teníamos en el grupo, éramos más o menos entre 12 a 20 personas, fluctuamos, pero llevábamos la batuta dentro de las organizaciones sociales del sector. Era un grupo político trabajando al alero de la iglesia. La iglesia en ese periodo, mucho anteriormente, asumía el rol social que tenía que asumir con el Comité Pro Paz que fundó Silva Enríquez con el resto de las comunidades religiosas del país, lo que después pasó a ser la Vicaría de la Solidaridad. Y nosotros nos manejábamos integrados a las comunidades de la iglesia, pero con una función política de lleno. Éramos muy criticados, por un lado, por los más beatos dentro de la comunidad, pero por otro lado había mucha gente que nos apoyaba incondicionalmente. Hasta el cura, ¿ya? El cura Hernán en Correa en ese tiempo, el diácono, el Óscar González, que establecía la relación entre el cura y las comunidades sociales y juveniles pastorales. La verdad que en el movimiento ese llegó a tener tal importancia Pehuen, no solamente aquí en la comunidad del sector, sino que a nivel de zona sur. Establecimos mucho contacto con la gente de San Cayetano, de donde en ese minuto estaba Guido Peters,
establecimos mucha relación con Pablo Laurina allá en el 18, y al final, por intermedio de la iglesia, se generaban coordinaciones a nivel sectorial con un claro objetivo político, pero apoyado por la iglesia. O sea, había mucho cura comprometido, de repente muchos con la teología de la liberación y otros no, pero siempre con ese apoyo, dadas las condiciones sociales que existían dentro del país, que yo no soy católico, pero la iglesia hay que reconocer la labor que cumplió en ese periodo. Paralelo a eso, el año 79 yo entré a la universidad, así que mi tiempo se iba entre en la Universidad Técnica del Estado, tratar de recuperar los centros de alumnos designados que habían en ese tiempo por los rectores y la parte poblacional, así que mis días eran de 48 horas. Entonces, eso es un poco en resumen ya de la labor que cumplimos dentro del grupo cultural Pehuen, que de una u otra forma también se integró en ese tiempo a la SOJ, que era la asociación, ya no me acuerdo, juvenil era la última palabra, cosa que ya no somos ninguno de los pero eso ya generaba coordinaciones hasta el Paradero 25 de Gran Avenida, hasta donde comenzaba la comuna de Santiago, allá, Vicuña Maquena, Panamericana, incluso se extendía más porque de una u otra forma también, tanto a nivel universitario como a nivel poblacional, había mucha coordinación con sectores como La Victoria, con la población Dávila, el Pinar, y la mentalidad que había en ese tiempo de las personas que estábamos haciendo un trabajo social y un trabajo político dentro de las poblaciones, es una situación frente a la cual yo hice un comentario ahora unos 10 años diciendo que yo echaba de menos la dictadura y que casi me mata. Y lo dije en el sentido de que la mentalidad de la gente que teníamos en ese tiempo era un compromiso férreo con la lucha contra la dictadura, con los problemas sociales que existían dentro del país. O sea, toma que había, Pehuen estaba llevando la batuta en el sector, haciendo recolección de alimentos en las ferias, en todas las ferias que habían aquí en el sector. También nos llegó el terremoto del 85, también yo me acuerdo que por este sector tuve que con la municipalidad salir a encuestar gente a nivel universitario, también tuve que salir fuera de Santiago a hacer las encuestas, y eso aparte de la situación política y las condiciones políticas que seguían prevaleciendo. Entonces, hay una historia bastante larga y lo principal era un compromiso bastante grande. Todos teníamos nuestras militancias políticas, desde la democracia cristiana hasta el MIR, pero en el trabajo de las comunidades, en el trabajo de las organizaciones sociales, se discutía, se llegaba a acuerdos y se hacía un trabajo en conjunto. ¿Ya? En ese sentido, creo que el tema de unidad y de claridad frente a la situación que estábamos viviendo nos hacía dejar de lado los objetivos partidistas dentro de la organización social, y creo que fue una de las cosas fundamentales para lograr lo que logramos. ¿Ya? Nosotros que vivimos esa etapa tenemos muy en claro que la dictadura fue derrotada por los movimientos sociales y no por el señor Lagos con el dedo, no por el señor, ¿cómo se llama este? El señor Elwin, no el otro, el del Partido Comunista, que eran dirigentes de radio, de televisión, pero la verdad es que nosotros no los vimos nunca, ni en las poblaciones, ni en las protestas estudiantiles, ni en los paros nacionales. O sea, de hecho, ya hay una realidad concreta de que cada vez que había una protesta nacional salían los dirigentes políticos hablando en la radio y, seamos honestos, la gente no nos pescaba. En todas las protestas, el planteamiento de los partidos políticos fue sobrepasado por la actitud de la gente. ¿Ya? Y eso es un tema que nunca se ha reconocido. Yo milité políticamente hasta el año 88 cuando ganó el no. Y esa noche hubo una celebración en el centro y uno empezó a ver que llegaban una cantidad de tipos que los conocíamos en la foto y que habían aterrizado en el avión hacía media hora aquí en Chile y pasaron a tomar la batuta de todo este triunfo.
y la gente que realmente se lo había jugado a nivel de poblaciones, a nivel de sindicatos, a nivel de los frentes universitarios, hasta centros de madres, comunidades de mujeres, no aparecieron nunca. Y frente a eso tengo un montón de críticas más, pero yo creo que la Carmen tiene harto más que aportar. Si no voy a estar hablando todo el rato. Mi nombre es Carmen Meneses, yo vivo acá en el sector como 65 años, llegué como de 6 años a vivir acá y toda mi vida la he hecho acá. Tuve 12 años fuera de esta comuna, en Puente Alto, pero igual no dejamos junto a mi familia de hacer actividad social, política, comunitaria. Y mi primera experiencia política fue como a los 18 años, yo estaba casada, tenía 2 críos, y fue salir a entregar el siglo para el Partido Comunista sin ser militante. Fue a entregar el siglo a los trabajadores del cordón sur de este sector, porque esto era San Miguel todo. Entregaba el siglo ahí clandestinamente, por supuesto, y ahí yo me empecé a meter de lleno en la cuestión política, social, y después comunitaria, después de derechos humanos, muy fuerte. Y cuando me admitieron en Pehuen, ahí pude ingresar, porque no me admitían. ¿En serio? ¿Por qué razón? No sé. No vamos a entrar en detalles, ¿ya? No supe de eso yo. Claro. Entonces ahí me admitieron en Pehuen y empecé a participar en Pehuen. Pero siempre, paralelo a eso, en derechos humanos, con gente más del MIR también, salvando gente, escondiendo gente. Fue muy duro, mucha inseguridad. Y yo puedo decir ahora que, por ejemplo, sí, lo que le agradezco que haya ganado el sí y el no es que por primera vez yo pude dormir toda la noche. Estando embarazada de mi hija menor, yo sufrí mucha persecución, estuve escondida mucho tiempo. Llegó un momento en que me iban a sacar del país y mi compañero dijo que ya me fuera, ni un problema, pero los niños quedaban acá. Entonces, además, una situación súper machista, debo decirlo acá. Y no podía irme yo y dejar a 3 críos en ese momento y a mi mamá, que estaba conmigo, me apoyaba, a lo mejor no con mucho gusto, pero sí ella se hacía cargo de los niños cuando yo hacía toda esta actividad. Bueno, y en Pehuen paralelo, mi compañero era del comité pastoral de la iglesia y las señoras pechoñas ahí lo querían mucho. Y así también te vetaban. Por ejemplo, a mí los grupos juveniles en esa época me nombraron presidenta de la agrupación de grupos juveniles. Pero el diácono, súper arbitrario, declaró nula la votación porque yo era casada y tenía hijos. Entonces no podía pertenecer a los grupos juveniles. Bueno, en esa cosa de no militancia, pero sí solidaridad con la comunidad y con mis vecinos y con los compañeros que habíamos conocido de toda una vida, en realidad, que estaban siendo reprimidos, fue mi vida, digamos que hasta el 88, que fui apoderado general en un colegio de votación, súper asustados con mi hijo mayor, pero no exento de emoción. Después nos fuimos a vivir a Puente Alto. En Puente Alto se armó una radio comunitaria en los 90, porque igual se empezaron a atomizar los movimientos sociales, no había nada casi. Entonces las radios comunitarias servían un poco para hacer comunidad. Volvimos acá a San Joaquín. Ya yo me puse a trabajar con mujeres, tuve harto tiempo trabajando con mujeres. Estaba en una fundación que era de gobierno, pero uno en el espacio que está tiene que tratar de hacer lo que su conciencia le dice. Y así fue. Durante la pandemia hicimos una olla común, o sea, de ponerlos de acuerdo un día entre 4 y hacer una olla común aquí en la Junta de Vecinos. Estuvimos más del año que estuvo la pandemia con la olla común y repartíamos, en ese momento yo tenía un auto, repartíamos en el auto a los adultos mayores que no podían salir y estaba toda mi familia involucrada, o sea, hasta la cabra chica que tenía como 4 años, mi nieta menor, en la distribución de los alimentos. Debo decir que había mucha ayuda en ese momento desde organizaciones que
o gente que igual que uno durante la dictadura participó y ahora buscaba una instancia, porque siempre el pueblo busca una instancia de comunicación y de comunidad. Y fue una experiencia bastante buena y dura, porque también llegó gente que nos quiso no usar, sino aprovecharse económicamente de lo que llegaba. Y eso también significó pelear con los vecinos, después pelear con la junta de vecinos, porque no querían que siguiéramos funcionando ahí. Y la gente que venía a la olla común era gente de acá mismo. Ahora, yo igual tenía una experiencia de pequeña, porque mi padre participaba en la olla común de los trabajadores de Madeco Madensa. Entonces yo sabía lo que eso significaba, de ir con la ollita a buscar la comida allá, que para algunos era indigno, pero para uno era el sustento. Ahora, en relación a la pregunta que tú hacías, o sea, yo estoy condensando harto, ¿cuál es la similitud? Y hoy día contestaba un WhatsApp que mandaron a raíz de todo esto que se está perdiendo, de salvar a los más ricos en desmedro de los más pobres. Y es lo mismo que pasó en los 80. O sea, para mí es lo mismo. Fue la peor época de mi vida en forma de depender, de no tener nada, ponte tú de repente, y buscar buscar alimento para mi casa en realidad. Y si había trabajo, efectivamente, pero el trabajo no te alcanzaba para sobrevivir. Yo participaba igual en Pehuen, pero igual yo tenía en mi casa 4 personas, éramos 5 personas que había que comer todos los días. Mi compañero trabajaba, efectivamente, pero no nos alcanzaba para vivir. Entonces uno vivía en un círculo te encalillabas en una cosa y para pagar otra nos cortaban la luz. Yo me acuerdo que teníamos medidores que nos había instalado la empresa, entonces de esos que saldrían antes con puente. Yo me acuerdo que nos cortaban la luz como en una manzana entera, y yo iba detrás de los tipos de la luz, porque una de las cosas que me enseñó mi papá siempre a salir adelante, pues entonces él siempre nos enseñó a poner un puente para dar la luz. Entonces uno ponía un puente y dejaba, y tenías luz, y ahí si el vecino no quería, le convidábamos al vecino, pero yo me acuerdo que iban los tipos de Chilectra y yo iba atrás poniendo el puente para que tuviéramos luz. Y cuando llegaron y te pillaron el puente y se lo quitaste, no se lo quisiste. Claro, y llegaron los tiras y me iban a puente. No, si nosotros sabemos, y yo tenía el puente acá atrás. Porque era un puente, un alambre de cobre, si no tenía, claro. No, y no se los quise pasar, bueno, no había prueba, por lo tanto, no, me decían, la tenemos entre ojos, pero no pasó nada más, ¿no? Y ya después cambiaron los medidores, pusieron seguro, era muy difícil abrirlo. Bueno, y también llegó todo este boom que tenía que ver con que éramos una sociedad más avanzada, que teníamos capacidad de endeudamiento, y el sistema nos agarró a todos por igual. Yo no sé si alguien no, pero yo siento que sí, a los compañeros más consecuentes, igual tenían tarjetas de crédito, igual después de la cuestión del vehículo, cosas que eran superfluas pasaron a ser una necesidad. Y ahora es lo mismo. Yo siento que yo no doy más de 6 meses de que vivamos la misma situación del 80-82, en que la gente como nosotros, que aunque las casas estén súper bonitas ahora, en que tengamos un auto en la puerta, no tengamos que vivir una situación de carencia alimentaria en la casa. Entonces, eso, vivirlo, o sea, estamos en 2006, yo ya estoy harto vieja y vivo harta, vivirlo nuevamente para mí es súper fuerte. Y yo siento que para allá vamos. Y por otro lado, se abren las puertas. Por ejemplo, me llegó un WhatsApp de unos cabros de la Católica, no sé quiénes son, se denominan SUF, porque nosotros estábamos en un catastro de ollas comunes, que se hizo, una coordinadora de ollas comunes. Y se contactaron conmigo y, por favor, me dijo, cuando echen a andar la olla común, cuente con nosotros vamos a conseguirnos insumos, podemos apoyarle en lo que sea, en la preparación, y realmente fue súper emocionante. Así que le contesté que estábamos organizando acá, porque tampoco le voy a decir, no estoy en esa, estamos en otra, porque claro, allá vamos. Pero eso ha sido como mi vida política, comunitaria y social.
solamente quería agregar de que la motivación para mí en la época de la dictadura se inició cuando yo desperté a lo que estaba pasando, porque yo tenía 15 años en el 73 y fueron 17 años de dictadura y yo era una pájara, no cachaba nada. Y me acuerdo que para mí el despertar fue cuando me metí a lo que era la teología de la liberación. Para mí, el Raúl Silva Enrique es fundamental, muy importante como abrió las puertas de la iglesia. Yo venía de un colegio católico, fui la primera de la familia que entré a la universidad, tuve la posibilidad de ingresar cuando todavía la universidad era gratuita, los primeros años. Y me acuerdo que en la misma universidad estuve participando en la pastoral universitaria y ahí me enfrenté por primera vez a la teología de la liberación. Y fue como que una cortina se abrió y vi la realidad de lo que se estaba viviendo. Empecé a ver cómo la mentira era de todos los días, esta cosa que ahora llama fake news. En la dictadura era terrible. Todos los días nos inventaban las noticias y todo lo más terrible lo tapaban. Pero no sé cómo, no había celular, no había nada, pero las cosas se transmitían igual de voz en voz, de boca en boca, y se transmitían a través de la revista Mensaje, de la iglesia, a través de los panfletos, a través del análisis, ¿cierto? Había mucha cosa subterránea que gracias a eso, y películas, videos, ¿te acuerdas? De los teleanálisis que nos mostraban la realidad de lo que estaba pasando en los sectores populares, la población de La Victoria. Entonces, a mí terriblemente cuando fue el tema de los degollados, para mí fue terrible, porque fue la única cuestión que salió, por ejemplo, en los diarios comunes, ¿cierto? Y con fotos, fue horrible. Fue horrible eso, sentí que no, fue terrible. Y después fue de todos los días esto de que inventaban situaciones para matar a mucha gente. Y ahí íbamos sabiendo las noticias bajo cuerda. Eso fue muy terrible. Y todo eso asociado a lo que era la teología de la liberación. En algún rato solamente una vez lo hice y nunca más porque no fui capaz, porque el miedo era un tema importante en ese tiempo. Participé en una actividad de Sebastián Acevedo, por ejemplo. Pero fue para mí terrible ver cómo los curas y las monjas que iban vestidas de blanco terminaron después de esa movilización de rojo. Les disparaban balines y yo estaba metida en el medio, a mí no me llegó nada, solamente quedé mojada entera. La primera y única vez que yo participé en algo y llegué mojada, el guanaco me mojó entera. Y el Sebastián Acevedo se exponía enormemente. Ellos eran no violencia activa y cruzamos la Alameda y nos sentamos en el suelo y después nos disparaban. Carabineros nos disparaban los perdigones. Yo me salvé porque me arranqué, o sea, ahí me dio un terror enorme. Y de ahí supe que no podía seguir participando en esa actividad. Y después ya supe que podía seguir en los grupos como comunitarios, en los sectores populares, acá viviendo acá. También estuve un tiempo fuera, pero cuando volví también, pero en la época de la dictadura estuve todo el rato acá. Sí. Hubo ahí un lapsus chiquitito y después volví. Bueno. Teresita recién hablaba del miedo. Yo creo que tenemos que ir encasillando ciertos periodos de tiempo dentro de las diferentes situaciones que vivimos. Y desde el año 73, del 11 de septiembre al 73, yo diría que hasta el 77, 78 y hasta el 80, a la gente la inundaba el pánico, el miedo. Cosas simples que ustedes no vivieron, nosotros sí. Conseguir un cassette de Silvio Rodríguez el año 78 o de Violeta Parra, el tipo que los tenía se demoraba 3 meses, 4 meses en chequear de que tú no eras informante para pasarte el cassette. Ese era el nivel del miedo, del pánico, de la delación que la dictadura promovió, la delación entre pares, que era una cosa terrible. O sea, durante todo ese periodo fue la mayor cantidad de detenidos desaparecidos, fue cuántas veces arrestaron y desaparecieron los del Comité Central del Partido Comunista, el 76. Mataron compañeros de aquí, gente del MIR, gente de los comités centrales, los partidos socialistas, eran una locura. O sea, uno no se atrevía a dar ninguna opinión, aunque fuera delante de tu vecino que se conocían hace 30 años, andamos cagados de miedo.
Y esa era la herramienta que utilizó la dictadura hasta el 78 de mantenernos en pánico. Y bueno, la situación era tan crítica que, digamos, era inevitable que la gente, el pueblo, y digo el pueblo porque hoy día la palabra pueblo como que da apesta, como que hoy día de hecho en vez de hablar de trabajadores, hoy día hablan de colaboradores, ¿ya? Y no han ido cambiando el lenguaje. Pero conceptualmente el pueblo tenía que organizarse. Y no se organizó porque el Partido Comunista o el Partido Socialista o el MIR, dentro de sus informes políticos mensuales que llegaban, indicaba que había que organizarse. No. La gente se organizó. Entre otras cosas. ¿Ah? Que eran bien mentirosos Sí. entre otras cosas. Entonces la gente se organizó por necesidad. Aquí en estos sectores, y específicamente estamos a un lado de La Legua, que La Legua fue una población donde la dictadura se ensañó con La Legua, como en La Victoria, como en Villa Sur, como en un montón de poblaciones. O sea, aquí de repente despertábamos el día domingo y estaba todo el sector rodeado de milicos y sacaban a todos los hombres mayores de 15 años y nos encerraban en la Punta de Diamante, en una plaza o en las canchas Madeco Madenza, y ahí los tenían todo el día chequeando antecedentes. Y si alguien te tenía mala porque te pegó una patada el día domingo en la cancha o porque te había levantado tu señora o tenía amoríos con tu hijo, cae el teléfono, lo denunciáis como comunista y el compadre se mollaba. Sin pruebas, sin preguntar, sin nada. Entonces el pánico que había era impresionante. Ahora, la gente, por un tema de sobrevivencia, tuvo que organizarse. Y se empezó con las ollas comunes, con las comunidades dentro de la iglesia, los sindicatos. Me acuerdo del sindicato del cobre, en un minuto dado jugó un papel fundamental con el Rodolfo Seguel. A nivel universitario, diría que el 83 al 86 también jugó un papel importante porque se empezaron a democratizar todos los centros de alumnos de todas las universidades. Ya, yo estudié en la Universidad Técnica del Estado 78, 79, que ya estaba el bicho de democratizar los centros de alumnos. La Universidad Técnica del Estado fue la primera federación, pseudo federación que salimos a la calle en una marcha hasta los héroes. Y la represión fue, pero brutal. Bueno, yo de hecho tuve que dejar la Universidad Técnica del Estado porque ya estaba fichado dentro de la universidad. Y cuando entré el 78, no, 79, los guardias, típicos guardias, porteros de la universidad, usaban pistolas y algunos andaban con UCI. O sea, ese era el nivel de represión, y sobre todo en la Universidad Técnica del Estado, que el rector era un marino, un milico, Carvajal, creo que se llama. ¿Ya? Entonces, la represión era tremenda. Aquí en Salesiano, los cabros de adentro, una vez sacaron un par de autos viejos que el mismo dueño lo llévense esta weá y quémela. Y si llegaban los milicos y pescaban a los cabros, y nosotros veíamos desde aquí, y no, impotencia. Lo primero lo hacían sacarse los zapatos y caminar arriba por la fogata. Era ese nivel. ¿Ya? Uno se asomaba a Salesiano y de acá de Santa Rosa estaban los milicos disparando balas, no, ni balines, ni... Entonces cuando hubo toque de queda ahora para la pandemia y los cabros salían todos a wear a fumarse un cigarro en la esquina, no mirá, y nosotros esto, weá, no es esto que no es esto que, así que aquí estamos con cosas. En el periodo de la dictadura, tú abrías la puerta y salías a llamear para afuera y te pegaban un balazo y te la volaban nomás. Po. Acá no era como, chiquillos, éntrense que están en toque. No. Entonces, hay todo un camino paralelo, y de hecho muchos dirigentes, como yo, teníamos una triple vida. La vida en nuestra casa, con nuestras parejas, la vida en los movimientos sociales y la parte política. Yo salía a las 6:30 de la mañana de mi casa, me iba a la universidad porque tenía reunión a partir de las 7 de la mañana, entraba a las 8:30 a clase, estaba todo el día en clase, entre medio también algunas reuniones, salía a las 6 de la tarde, llegaba a mi casa, nos veníamos aquí a la parroquia Santa Cristina o a la parte política de aquí del sector y llegábamos a las 11:30 de la noche a la casa. Y al otro día lo mismo, sábado, domingo, etcétera. Entonces era una vida permanente de una pelea en contra de la dictadura y uno respiraba esa weá.
transpiraba, de por los poros le salía el bicho. Hoy día fui al Persa Biobío y hay un área que agarró el Mono González con toda su pintura y todo el cuento, y van a armar una galería, y había un compadre que se estaba instalando con unas pinturas y todo el cuento, y yo me dijo, pasa, mire, y todo el cuento, y ya listo. No lleva ni 10 segundos adentro, y salió el tema político, terminamos conversando, y al final, media hora que estuvimos conversando, y las impresiones eran las mismas. Y eso es un poco lo que en este país hemos perdido. O sea, no. Hoy día nadie discute de política. Cuando hablamos de discutir, es discutir política, sentarnos, conversar, intercambiar puntos de vista, tratar de llegar a conclusiones. Eso es en definitiva lo que es democracia. Pero no hemos vivido, desde que asumí el Baldwin hasta el día de hoy, una situación de que los partidos de izquierda y de centro izquierda nos hemos acomodado groseramente al sistema, pero en forma grosera, sí. No sé si ustedes vieron el discurso de Pedro Sánchez ayer o antes de ayer en la inauguración de esta reunión de progresistas por la democracia. Y no ha sido un análisis que es bastante claro. O sea, la centro izquierda adolece de varios elementos. El primero, unidad. Y aquí lo podemos ver en este país. O sea, los partidos de izquierda, todos los partidos han tenido el problema eterno de los partidos de izquierda, que frente a las organizaciones sociales, lo primero, tratan de hegemonizar la estructura de poder. Y que no, que los comunistas tenemos que dirigir esto, no, que los socialistas, no, que el MIR. Entonces hay un tema de unidad, y de hecho todavía, cuando ganó el CAS, 4 meses, 5 meses, todavía están tratando de tomar caldo de cabeza de ver qué pasó. ¿Qué pasó? Unos partidos políticos que, de acuerdo a las estadísticas, si les creemos, no tienen una aprobación más allá del 5 o 6%. ¿No? Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas, eso está claro. Pero una cosa fundamental ha sido los dirigentes de centro izquierda que no han sabido estar a la altura de las circunstancias que requiere este país. Plantear el problema de unidad. Planteaba el problema de respeto y de dignidad de los partidos de izquierda. Nos acostumbramos a que los medios de comunicación, a que la derecha, a esta pseudo-democracia que llegó con Erwin Frey, Lago, Bachelet, etcétera, siempre a la izquierda nos han tratado de terroristas o de delincuentes. Y nadie ha salido a ponerle la cara a eso. Nadie. Entonces la derecha hoy día, cualquier hueá que se oponga a sus principios, los buenos son delincuentes, y la gente ya se tragó eso, y hasta nosotros mismos nos tragamos eso. Entonces ya prácticamente los partidos centro izquierda no tienen ni siquiera orgullo. Y un tema de lenguaje. El tercer punto que planteaba el Pedro Sánchez era un tema de tener esperanza y tener fe. Yo soy un hombre que, si bien dejé de militar en el año 88, pero siempre estoy en mi casa mirando, viendo. Pasa esto, pasa esto otro. Y ya me acostumbré al sistema, o sea, esta va a cambiar. ¿Y por qué no? O sea, esta es la hora de preguntarse, ¿por qué no volvemos a pensar en que somos, como decía Víctor Jara con su canción del hombre un creador? ¿Por qué no volvemos a pensar de esa manera? Nosotros podríamos cambiar las cosas. Y tenemos que convencer a la gente de que ellos son los actores principales de cualquier cambio social. No son los dirigentes políticos, que ha sido un elemento que ha marcado la pauta en los últimos años. O sea, Frente Amplio, gobierno de Boris, un grupo de amigos, y la idea perfecto, pero hoy día los partidos políticos no tienen base social. No tienen base social.
Yo me acuerdo que antiguamente, en periodo de dictadura, un militante comunista tiene que arrastrar a 5 personas el trabajo del 5 por 1. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Y eso hacía que el Partido Comunista, y no es una dinámica del partido nomás, es de todos los partidos. O sea, uno tiene que proyectar. Pero hoy día no hay, el señor Elwin, en su primera etapa del gobierno, echó abajo todos los movimientos sociales, todos. Incluso mandó cartas como el gobierno de Chile a toda la comunidad europea, países europeos que financiaban los medios de comunicación alternativos que teníamos nosotros. Revista Causa, Revista Análisis, Revista APSI, la Revista Solidaridad, el Fortín Mapocho, llamó pidiendo exclusivamente que pararan todos los financiamientos. Y en un año desaparecieron todos los medios de comunicación alternativos que nosotros teníamos para informar. ¿Ya? En el periodo de la dictadura estaban los teleanálisis. ¿Quién era? El Paulsen con el Góngora, que se murió de Alzheimer. ¿Ya? El otro, el Cárdenas, que era el director de la revista Análisis. Claro, pero específicamente el tema de Paulsen con el Góngora. Estos buenos andaban en todas las manifestaciones y filmaban. Y una vez a la semana salía un video, que hoy día me parece que hasta en YouTube uno los puede encontrar, y se filmaban en beta. Y estos buenos tiraban 2 o 3 para afuera, y el buen que lo recibía sacaba 2 copias y lo repartía para allá, y el otro buen que lo recibía 2 copias. Y en ese tiempo nos juntábamos aquí en la parroquia, nosotros específicamente, pero todo el resto del mundo se juntaba en algún club deportivo, centro de madre, a ver el tema análisis de la semana, para ver qué es lo que realmente había pasado. Porque los medios de comunicación no informaban nada, y lo que informaban era mentira. Entonces, hay un montón de críticas frente a los partidos políticos y el análisis de las circunstancias que nos llevaron a estar en el estado que estamos hoy día, que no tenemos una dirección política clara. Y gran parte de ese problema lo han tenido los dirigentes políticos, que no han estado a la altura de las circunstancias. Y ahí es cuando yo digo, el dictador nos ganó. Después transformó el rol político de los dirigentes políticos en un negocio. Acuérdense que hace años el Partido Socialista cotiza en la bolsa. ¿Ya? Hoy día todos los dirigentes políticos, entre comillas, diputados, senadores y todo el cuento, creo que son contados con los dedos de la mano los buenos que se la juegan. Pero la mayoría está por la dieta parlamentaria, antes son estos gastos, hay un del Partido Comunista que rinde 40 teléfonos celulares. Sí, era. Bueno, da lo mismo, están todos metidos en el baile, socialistas, todos. Es lo que pasa. Todos, ¿cachai? Pero es que el tema no, puede que haya 2 o 3 que se salven, pero es un tema generalizado. O sea, cuando alguien toca el mismo problema de la Camila Flores hace una semana, 300 millones se ha metido al bolsillo. Y no es la única, todos lo hacen. Y después de la investigación del Parlamento, no le hicieron ningún cargo. ¿Por qué? Porque si destapan la olla, salen todos. Y mi reflexión de todo esto y mi participación en este espacio y regularmente en el rebrote, y si es que se genera una olla común, estaré ahí también, es porque mi experiencia me dice que tengo que estar, ¿m? Y construir el tejido social que está en el suelo. Y además sin tomar partido. En el fondo es sin tomar partido. Porque si nosotros queremos acercarnos a la gente más joven, a la dueña de casa, tenemos que tener otro lenguaje. ¿Ah? Ni siquiera el lenguaje del compañero, ¿m? Que aunque suena súper bonito y lo ideal, también asusta. ¿M? Entonces yo creo que el tejido social hay que recomponerlo de cosas muy simples y cosas súper básicas. Y las necesidades que vienen son una fuente inagotable de poder construir ese tejido social. ¿M? Yo le diría, no se cansen, no se agoten de luchar. A veces no es fácil.
Es muy difícil y aquí lo vemos en la casita, pero eso es lo primero, no se cansen, sigan adelante, porque de cada acción que haya, algo queda, o sea, lo decía el Clotario, po, hay que sembrar, sembrar, sembrar y algo va a crecer de eso. Y yo creo que esa es la dinámica que se debe dar. A lo mejor los cabros andan súper perdidos, pero andan perdidos porque tampoco hay alguien que les diga, oye, vamos, a lo mejor dentro de la misma cerveza, de la misma fumada de pito, poder de ahí conversar y construir, porque tampoco es una cuestión que, o sea, la experiencia me dice, y el Onofre sabe que a nosotros se nos tenía casi prohibido beber, o sea, era una menos pegarte un pito. Había un cabro en la Jota que le decían el fruta, pasaba siempre arriba del pito, y lo marginaban por eso. Pero el cabro hacía un trabajo en la feria, porque era una feriante, y todavía lo hace. ¿Ah? Entonces son cosas que se rescatan, y yo te aseguro que uno va ahora a conversar con esa gente que ya son más viejas, y tú las vuelves a encantar y van a volver a estar. Entonces, no discriminar por ningún motivo. Eso es fundamentalmente. Porque hasta de un gallo que es alcohólico, está metido en el vicio, hay que buscar por qué está ahí, y a lo mejor es parte de este sistema la culpa, ¿no? Entonces, eso, no dejen de pelear ustedes que son más jóvenes, no tiren la toalla. Solamente decir que el mensaje para las nuevas generaciones, más que mensaje, para mí, los admiro de que estén organizándose. Aquí en la casita sindical, para mí fue todo un acontecimiento que me invitaran, que independiente de la edad que yo tengo, igual me invitaron a participar, y para mí fue muy importante porque siento que no hay un negacionismo hacia lo que es la memoria, porque la experiencia que tenemos nosotros a estas alturas del partido, igual tenemos mucha experiencia y tenemos una visión bastante más amplia de todo lo que pasa. Entonces, yo por lo menos siento que mi participación acá va a ser como un aporte, un apoyo hacia ustedes que son jóvenes, que los admiro mucho, y que lo más importante, que resistan a ser invadidos por el sistema neoliberal, el consumismo, que es terrible, y estas noticias falsas que todos los días nos están pegando en la cabeza, y los que ya pasamos por esto nos da mucha rabia porque nos damos cuenta para dónde va la cosa, pero ustedes que saben de tecnología, saben mucho más que nosotros, y saben que por la tecnología nos pueden invadir en mentiras terribles, que ha sido la causa de muchas decisiones que ha tomado el pueblo, que las ha tomado mal, porque ha sido manipulado por toda esta información es falsa. Y ustedes que son jóvenes y saben que eso se hace y cómo se hace, tienen que resistir. Ustedes son la resistencia en este rato de todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que nosotros los mayores ya tenemos que apoyarlos, no negarnos a participar, sino que apoyarlos en todo lo que podamos. No vamos a estar en primera línea a lo mejor, porque no podemos, pero sí podemos estar apoyando, que cuenten con nosotros, porque como en esos tiempos faltaba gente, ¿no? Para seguir adelante. Y tienen que seguir resistiendo. La palabra resistencia para mí es muy significativa, es muy importante, uno debería tenerla acá. Y lo otro que para mí fue muy importante, que me produjo el cambio de pasar de inactiva a participar en mi época, y que nunca me he olvidado, fue el darme cuenta de lo que estaba pasando. Esas dos palabras para mí son muy importantes porque cambiaron mi vida. Yo no era, porque si seguía en lo mismo rutinario de mi casa, no iba nunca a darme cuenta. Pero me abrí y yo sentí el cambio. Fue un cambio terrible, no pude volver atrás. Yo intentaba retomar a lo mejor porque me daba miedo y todo, pero no podía, porque el darme cuenta fue muy potente. Y yo creo que eso hay que trabajarlo mucho con las nuevas generaciones, desde los colegios, en la población, en el sector. Hay que ver la forma. Tienen muchos más medios ahora para hacer eso. Nosotros no teníamos nada.
Y así igual se logró mucho eso. A ver, como recomendación a la gente joven, la verdad que el tema de la militancia política, si bien yo he hablado mucho en contra de los dirigentes políticos, es por la actitud de los dirigentes políticos, pero la política no es mala. Yo no estoy diciendo que la gente no deba tener militancia, porque creo que la militancia política significa educación. Ahora, distinto es cuando estamos trabajando en organismos sociales. No podemos seguir con la dinámica de que si somos militantes políticos vamos a llegar a un organismo social a imponer las políticas del partido, que es un fenómeno que ha ocurrido durante los últimos 30 años. Y es más, la Central Única de Trabajadores, que fue fundada por Clotario Blest y le fue dirigida por Clotario Blest hasta el año 38-40, era un organismo sindical donde se lograron la mayor cantidad de reivindicaciones sociales para los trabajadores. ¿Por qué? Porque la prioridad eran los planteamientos con respecto a los trabajadores que las políticas de los partidos. Pero el Partido Comunista y el Partido Socialista metieron mano hasta que sacaron a Clotario Blest y empezó la competencia entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Hoy día la CUT es uno de los organismos con menos gente sindicalizada. ¿Por qué? Porque alejaron a la gente. Y eso mismo, esa política de los partidos de tratar de hegemonizar los movimientos sociales ha sido un desastre. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Los cabros jóvenes, insisto, tienen que, ojalá tengan su militancia política, pero con una visión bastante crítica. Y tienen que pensar que las organizaciones sociales son entes donde uno va a plantear sus puntos de vista, pero también va a aunar criterios y buscar los objetivos comunes de tal manera de que tengan un sentido. Pero si no, vamos a seguir en la misma pelea de siempre. ¿Ya? La unidad es lo principal y no caer en el sectarismo. Yo creo que nosotros como viejos y ya un poco medio alejados de todo este tema, tenemos mucho que aportar, experiencia, conocimiento. No estamos diciendo que nosotros vamos a entrar a dirigir todos estos movimientos sociales nuevos ni estos partidos. Ejemplo concreto, el gobierno Boris. Pura gente joven, inexperta, y hasta además, yo creo que tengo como 4 hojas de cuaderno con todas las cabezas que se han mandado por inexperiencia. ¿Y a quiénes llaman? ¿A quiénes son los únicos 2 viejos que meten al gobierno? A Carlos Montes. Carlos Montes y a Esteban Arzúa. ¿Ya? Cuando Pinochet se presentó como candidato al plebiscito y todo el cuento, salió toda la gente a la calle. Entre ellos mi hermano. Cayó preso. O sea, eran las 12 de la noche y no apareció ninguna persona. Y al otro día me fui al comando que había llamado al centro. ¿Quién estaba ahí? Carlos Montes. Y me conocía. Y la secretaria de Carlos Montes era la María Eliana Ernst, que en algún minuto dado tuvo para el primer gobierno, no me acuerdo de él, el puesto la vocera de gobierno, como la Mara. ¿Cuál es la diferencia? Que la María Eugenia salió ahora por a dar la primera conferencia de prensa, respiró y se desmayó. De que la sacaron un tiro. La María Eugenia, o sea, la María Eliana, una vez llegó aquí a la plaza cuando andábamos repartiendo juguetes para la Pascua. Así que la conocí. Bueno, el tema es borrar esa mentalidad de que los jóvenes son los que van a producir el cambio. Aquí los cambios que requiere este país no lo van a producir única y exclusivamente los jóvenes, no lo van a producir única y exclusivamente los pobladores, no lo van a producir única y exclusivamente los profesionales, no lo van a producir única y exclusivamente los jubilados, de los cuales hoy día soy parte. ¿Ya? Esta cuestión o se involucra a todo el mundo, de todos tenemos nuestro punto de vista, nuestras problemáticas y nuestro planteamiento de qué hacer, que no podemos ser descartados porque sí.
Y eso también es otra parte de los grandes errores que se han cometido en el último tiempo. De pretender que porque hoy día salimos de un rally y todo el mundo nos conoce, vamos a lograr todos los cambios. Históricamente no es así. No. Y en la medida que no integremos todos estos elementos y que la cúpula de los partidos políticos tengan claridad frente a todos estos temas que plantea el Sancho hoy día y hagan una autocrítica de tal manera de realmente solucionar los problemas, no va a llegar a ninguna parte. Si los movimientos sociales van a hacer carne para que los partidos políticos vayan a seguir con la pelea de hegemonizar estos movimientos sociales, no va a llegar a ninguna. Si no somos honestos y transparentes, ya, hoy día el tema de corrupción es un tema que profundo, y todo el mundo vive de los partidos políticos de izquierda. La derecha lo ha hecho siempre. Pero el tema es por qué la gente de los partidos de izquierda y centro izquierda cayeron en lo mismo. O sea, transformamos la política en un negocio. Y así cerramos este capítulo. Agradecemos mucho a las compañeras por su tiempo y te agradecemos a ti, querida escucha, por estar aquí con nosotras. Por todo lo demás, no olviden que sigue abierta este espacio en búsqueda de más comunicadores populares, además de educadores populares para nuestras iniciativas de la Escuela Popular y Comunitaria. Estas se mantienen constantemente abiertas. Y si estás dispuesto a luchar por vivienda, nosotros también tenemos dentro del movimiento a nuestros comités de lucha, que por supuesto se mantienen abiertos. Nos puedes escribir a nuestras redes sociales y acceder a cualquiera de los formularios de inscripción. Estaremos anunciando la agenda de nuevos episodios en nuestros canales de comunicación del Movimiento Solidario Vida Digna San Joaquín. Y nos escuchamos hasta la próxima. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando